la zona cero. Entramos en materia, y en materia internacional además, porque os vamos a ofrecer esta noche una suerte de pequeños estados y algunos dignos de ser ocupados, o sea, que preparad las armas, eso sí, intelectuales, porque os vamos a desplegar el mapa ficticio más hermoso del mundo. Por ejemplo, aquí tengo el mapa de Callejo Land y tengo el honor de hablar con su presidente, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, mis queridos súbditos. ¿Qué tal el país? Bueno, bien, pequeño, pero triste, ahí ¿no? está. Tras la derrota ante el equipo de Andorra. Sí. Ahora tenemos menos miembros. Como dijo aquella corte de eunucos. Exacto. Hola, mi querido Carlos Canales, buenas noches. Bien, empezamos. Tú perteneces al país de Canalia, ¿no? Sí, Canalia, efectivamente, ahí justo, entre Francia e Inglaterra. Entre Francia e Inglaterra. Eres el miembro. Y bueno, vosotros tenéis además, habéis declarado la guerra a Estados Unidos, ¿no? Sí, de hecho... Pero no os han hecho caso. No, eso sabes que forma parte de una película de un microestado que, bueno, es una especie de mezcla de Liechtenstein. Sí. Y Andorra es una película de años, yo creo que son los años 40 o 50. Esa estuvo divertidísima. Y bueno, pues llegan a la conclusión, que además viene muy bien como introducción porque es el motivo del nacimiento de la mayor parte de los estados de los que vamos a hablar, de los estados inexistentes, que tienen como 3 grupos o categorías, y uno de ellos sería que es el negocio. Entonces, bueno, pues este pobre país vive arruinado, y entonces al gobierno no se le ocurre otra cosa que declarar la guerra a Estados Unidos, porque si los americanos les vencen, que es lo previsible, les van a hacer un plan Marshall y de esa manera salen de su ruina económica. Claro. El problema es si ellos cogen todo enérgicos y mandan su ejército de arqueros medievales a Nueva York para hacer efectiva la declaración de guerra. El problema es que mientras que están en Nueva York se apoderan de un físico que acaba de diseñar el arma de destrucción masiva total, y Estados Unidos se rinde. Con lo cual ganan la guerra y se les plantea el problema al revés. A ver, ¿qué hace el contrato prisionero? Exacto. El guión de esta película, pues en cierto modo, o Pasaporte para Pimlico, la famosísima película en la cual un barrio de Londres se consideran descendientes del Gran Duque de Borgoña y se declaran independientes, todos los motivos o todas las motivaciones que mueven a la existencia de países ficticios son cuestiones de índole económico. Sin embargo, es verdad, y yo creo que podemos empezar por aquí, que hay por lo menos 3 tipos. Los países ficticios, pero que existen, o sea, es decir, que tienen una entidad ficticia, pero que hay un lugar físico que se puede visitar o ver. Sería, por ejemplo, luego encontremos el caso que es muy curioso, el Principado de Seborga, que aunque no existen y no es una entidad reconocida internacionalmente, sí hay un lugar donde tú puedes ir. Luego, el segundo grupo serían aquellos que meramente son existencias fantasmagóricas, aunque hacen referencia a un lugar físico real, que no necesariamente tiene que ser un estado en sentido tradicional, sería el caso de Sealand, por ejemplo. Y luego el tercero serían aquellos territorios que ni siquiera tienen espacio físico geográfico, es decir, que son meras entidades o lucubraciones que, bueno, de lo que viven es, bueno, pues de un negocio pues cada día más bollante y lucrativo. ¿Y la nómina es abundante, Jesús? ¿Y en crecimiento? Sí, hay muchísimos, porque sobre todo ahora ya con el interés y el fervor de Internet, pues se crean muchos estados cibernéticos. Entonces la mayoría no tiene ningún tipo de territorio. Hay algunos que sí, algunos vamos a comentar. El caso de Sealand es el más conocido, ¿no? Y entre otras cosas porque a principios de enero de este año, del 2007, pues se ha puesto a la venta por 750 millones de euros, nada menos y nada más. Y bueno, lo que decía Carlos, Sealand existe. Y existe, claro, por eso digo que hay lugares que tienen su territorio, que existen, que quieren tener la pretensión de países, que no lo son, porque ser país o nación hace falta otro tipo de requisitos y por supuesto no están reconocidos a nivel internacional ninguno de ellos, casi ninguno. Hay uno, ahora comentaremos uno, que es el dominio de Melchizedek, que sí está reconocido por la República del Congo. Por Centroáfrica. Por Centroáfrica, bueno. El hecho es que no es normal eso, es decir, son países que no tienen ningún tipo de reconocimiento, son reinos, son principados, dominios, repúblicas, que es verdad que tienen sus reyes, tienen sus cónsules, embajadores, sus sellos, sus monedas, sus banderas, sus pasaportes, sus matrículas de coche, sus títulos nobiliarios, y esto nos da la pista de por qué se generan tantos microestados de estas características. La mayoría son meros juegos lúdicos que da una clara demostración de la ociosidad que tienen sus creadores, es decir, no tienen más que tiempo y dinero y entonces pues se crean un dominio en Internet de estas características y se inventan pues toda una constitución, unos requisitos, una bandera, un himno, unas monedas. En otros casos sí que hay unas claras intenciones crematísticas y en algunos casos delictivas, porque el caso de Sealand es lo curioso. Sealand, que es esa plataforma que está en el Mar del Norte, que ahora se vende por su, en teoría, el legítimo propietario, pero hay un gobierno en el exilio de Sealand. Bueno, pues ese gobierno en el exilio de Sealand se hizo miles de pasaportes falsos con los cuales traficaron mucha gente
y entre ellos, por ejemplo, el que mata al modisto Versace tenía un pasaporte de Silán. Es decir, que hay todo un tejemaneje ahí de trapicheos sucios alrededor de estos microestados, que es lo que hace que tenga también una cara oscura. Pero bueno, después está la otra cara divertida, que es la que vamos a comentar ahora, donde pues todos estos microestados o micropaíses o naciones virtuales o países maqueta o países online o naciones no reconocidas, pues están jugando cada vez más protagonismo porque la gente está buscando su egonación, es decir, el ser rey, alteza de su propio estado que se ha creado, tenga o no tenga territorio. Jesús está yendo a lo que yo creo que es la parte más importante de la proliferación de los estados inexistentes o de los micropaíses falsos, que es el ego y la vanidad. De hecho, es muy curioso porque, eso y la capacidad de ocultación, el mimetismo, y la capacidad de esconderte dentro del caos que está siendo Internet de cara a lo que es el dominio abierto de la información en el mundo. Por ejemplo, vamos a empezar por el caso Seborga, por ejemplo, porque sería el primer modelo de estado o lugar que se existe. ¿Seborga? Sí, Seborga es muy curioso, es una pequeña localidad, de hecho es una aldea de 14 kilómetros cuadrados, con unas poquitas tiendas, unos restaurantes que se encuentra en medio de los Alpes. El caso es que tenía una iglesia muy bonita, gótica. Bueno, el caso es que románica, es decir, en un pueblo pues totalmente abandonado de la mano de Dios y totalmente muerto de asco. El caso es que eres a veces, Carlos. no podían soportar la crisis económica y se les ocurrió una cosa muy curiosa. Si nos están escuchando en Seborga ahora mismo... No, pero además han sido los más exitosos de todos y luego veréis por qué. Bueno, el caso es que el principal de Seborga dijo que esto no podía ser y un comerciante de flores, un floricultor de la zona, dijo que la mejor solución era convertirse en un principado y nombraron a un príncipe, a Giorgio I, y a partir de entonces, eso fue en 1995, reciben más de 100.000 visitantes al año. De hecho, emite su propia moneda, el lugio, que no vale absolutamente nada, porque... Ya, pero Seborga perteneció a algún país. Claro, es Italia, es territorio italiano. Seborga es Italia. Sí, bueno, sería como el caso de Alderia. Es una aldea de 14 kilómetros, exacto, que está dentro de Italia. Alderia sería un caso muy parecido. Alderia es un pueblecito en Texas que se declaró Estado soberano independiente hace un par de años. Por supuesto, nadie les ha hecho absolutamente ni caso en Estados Unidos, pero bueno, ellos figuran como Estado independiente, se separaron de la Unión en una votación popular, y por supuesto nadie les hace caso. Pero vamos, Seborga sigue siendo Italia. Sí, pero fijaros, Seborga lo curioso es que sí, claro que es Italia, pero es que no hacen nada tampoco con ellos, porque no tiene ningún sentido. Es como si mañana Patones de la Sierra en Madrid se declara territorio, por ejemplo, godo, que era la historia del rey de Godo de Patones, ¿no? El rey de Patones. Pues igual. Sí, pero es lo mismo, pero por ejemplo... Giorgio I. Claro, pero Seborga ha logrado el mayor éxito posible dentro de los microestados, aparte del dominio de Melchizedek, que como muy bien ha dicho Jesús, incluso tiene reconocimiento de una nación no muy seria, pero es una nación... La República Centroafricana. Sí, la reconoció. Y bueno, el caso es que ha conseguido un éxito enorme porque Seborga ha conseguido colocarse y colarse en algunas páginas web muy serias y muy sesudas, pues por ejemplo de banderas o de símbolos internacionales, pues Seborga ha conseguido colocarse. Es verdad que luego ya se han dado cuenta y algunos han corregido y ya lo ponen como un país ficticio tal, pero mantienen, durante un tiempo lo logró. Es decir, ha sido bastante exitoso y desde luego han logrado el objetivo inicial que tenían, que era coger a un pueblecito de los Alpes italianos que estaba en una crisis económica profunda, colocarlo en el mapa y hacerlo rico. Bueno, pues ya sabéis que si vais a los Alpes italianos, en un pueblo italiano al pie de las montañas, se encuentra Giorgio I esperando con los brazos abiertos a los 100.000 visitantes que reciben al año desde que son independientes, según ellos. Bueno, decía Carlos, este nombre casi imposible, Milchichi, ¿cómo? Melchizedek. Melchizedek. El dominio de Melchizedek. Sí, este es de los más conocidos junto con el de Silan. Posiblemente sean los dos microestados que más se oye hablar, que más revuelo han generado, ¿no? En parte porque tienen más historia, ¿no?, detrás de sí. El caso de Silan, después a lo mejor comentamos algo, pero posiblemente sea lo más conocido. Vamos con este del dominio de Melchizedek, que además tiene hasta su dominio en Internet, ¿no?, que además es las 3 W, melchizedek.com. O sea, que alguien que quiera más información puede ir ahí. Dice que está exclusivamente reconocido por la República Centroafricana. No sabemos bien por qué oscuros intereses, pero nos imaginamos por dónde van los tiros. Este país sí que ha reconocido la existencia de... Claro, pero ahora un poco digo por qué puede ser. Lo crea un personaje curioso, un personaje que se considera un visionario, un profeta, llamado David Coren. Y este hombre, cuando le preguntaron en su momento que dónde está este país, dice que él no lo ha visto, pero que le han comentado que está por encima del nivel del mar. Estamos hablando de un lugar indeterminado del Pacífico, ¿no? Con lo cual ya te haces idea que su propio gobernante no tiene ni idea de dónde puede estar. No, le agradecemos la precisión. Le agradecemos. Lo que pasa es que él reivindica el honor, ¿no?, y el prestigio que tiene este dominio de Melchizedek, pues ni más ni menos que en la Biblia. Es decir, él cree que las Sagradas Escrituras hebreas y las cristianas, así reconocen
hace sobre estas islas desconocidas y anónimas, sobre las que él tiene su legítimo derecho, pues es lo que le da un privilegio a tener esa potestad, ¿no? El problema no es que eso podría quedar pues como una simple anécdota. El problema está que sus fines no son tan espirituales como sus orígenes. Es decir, sus fines sabemos que es la idea de crear embajadores. Estos embajadores pues también generan unos pasaportes y, bueno, para ser súbdito, por ejemplo, del dominio de Melchizedek, tienes derecho a tu pasaporte. De hecho, hay mucha gente que lo tiene, pero ese pasaporte te cuesta $10.000. Es decir, si quieres una licencia para establecer un banco y hacer también tus trapicheos, $50.000. Para montar una empresa de seguros, el permiso te vale $1.000. Y no nos debe sorprender que es un país donde se ha apuntado muchísima gente porque es uno de los mejores refugios de impuestos del mundo. Es decir, que se está utilizando precisamente para blanquear dinero. Entonces, claro, cuando hay más de 100 diplomáticos reconocidos del dominio de Melchizedek, sí, que tiene más de 300 bancos, es la sede de 300 bancos, pues es lo que nos hace sospechar el por qué la República Centroafricana sí la ha reconocido, porque muchos de esos bancos son de este país. Es decir, es un lugar ideal, porque no tiene una existencia territorial, pero sí virtual, es un lugar ideal para hacer este tipo de negocios sucios. Fíjate que el principal problema que está teniendo Melchizedek, y que es la causa de que se han iniciado ya algunas causas contra Bitcoin, es que, entre otras cosas, da títulos universitarios, lo cual no tendría importancia si no fuera porque también los da de medicina y cosas así. Entonces, tú tienes el título universitario, dice, yo soy médico por la Universidad de Melchizedek. Por la prestigiosa, entre comillas. Sí se considera un acto peligroso. Bueno, $6.500 que te cuesta el título. No, pero intentan cosas contra él porque la verdad es que algunos de estos países empiezan a ser francamente complicados, sobre todo para el tema de blanqueo de capitales o para el movimiento de dinero de manera oculta o transferencias automáticas. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo, claro, no se puede considerar igual pues el caso de Seborga, por ejemplo, que es una cosa bastante hasta simpática y original, ingeniosa. Turística. Exacto, pues bueno, como Seborga existe el Principado de Armagnac en Francia, que es falso, o Riacho Townshend en Inglaterra, que no existe, o Lafayette en Ohio, o Rattlesnake también en Ohio, o Johnston Townshend en Montana, o Punto Claro en Guayana. Hay un montón de esos que son cosas prácticamente hechas o creadas para atraer el turismo y más o menos hasta divertidas o hasta simpáticas. Pero hay otros que no. Principalmente, si queremos detectar a los que no son así, son los que carecen de una base territorial sólida y no son de broma. Por ejemplo, Barganland es un país de broma. Barganland es un país que se supone que está formado por los espacios que hay entre las líneas delimitadoras de todos los demás. Bueno, pues eso está claro que es un chiste, ¿no? Muy parecido sería el Galán, que es lo mismo, pero en las líneas solamente. Sin embargo, hay otros, como Alpistia, o Atlan, o Librama, o Mingovia, que lo que ocultan básicamente son tramas financieras. Principalmente son temas de seguros, de bancos, de falsos títulos, que además a mucha gente le llegará a Internet, por ejemplo, porque está dentro del spam internacional. Hay una serie de 4 o 5 categorías, pues no sé, sexo, relojes, viagras y medicinas, y luego siempre la oferta de títulos universitarios. Bueno, pues algunos de estos países, ficticios inexistentes, están implicados en redes de fraude de este tipo, donde además cobran mucho dinero por expedirte los títulos, pasaportes o nobleza. Lo que más se ambiciona efectivamente son los pasaportes, ¿verdad? Claro. Que eso te abre muchas puertas, y los títulos universitarios, que supongo que a alguien también le gustará tener. Sí, no sirve para nada, pero bueno, Sealand nació como plataforma defensiva, ¿no? Sí, claro, es Claro, sí, lo de Sealand es verdad que tiene una historia real, ¿no? Hasta que llega un momento pues que es comprado por alguien que rápidamente se nombra el príncipe, ¿no? Y era Roy Bates. Entonces la familia Bates es la que ha generado un poco todo ese tinglado, ¿no?, alrededor de Sealand, hasta el punto de que su heredero, el príncipe Michael de Sealand, es el que ha decidido vender este minúsculo país, ya digo país siempre entre comillas porque no está reconocido, precisamente por la cantidad de líos que se han generado ahí con ese gobierno en el exilio. Por cierto, que estaban implicados incluso algún guardia civil español también en este tipo de pasaportes falsos. Es decir, pero esto fue en los años 40, ¿no? Era un sistema de baterías antiaéreas. Eso es cuando lo construyen. Lo que pasa es que los británicos lo abandonaron después de la Guerra Mundial, quedó ahí abandonado, no servía para nada. ¿Y quién se apropió de ello? ¿Algún comandante de la plataforma, no? No, fue años después, estaba totalmente abandonada, además estaba en rumbroso y no usaba para nada, porque ni siquiera se utilizaba como punto de apoyo, no había tampoco tráfico hay un intenso tráfico comercial en la zona, pero no tenía mayor interés. Pero es que este tipo que ha citado Jesús descubrió que se encontraba en aguas internacionales.
y que aunque los británicos lo habían construido durante la guerra... Estaba más allá del límite de las 3 millas, que más o menos... Y que por lo tanto él quería o intentaba demostrar que al estar en aguas internacionales y tener población de carácter estable, esa población podía convertirse en Estado. Y lo invadió. Exacto. Y lo invadió, sí, en septiembre de 1967, bueno, pues este hombre, que era un exmayor del ejército británico, Roy Bate, pues se establece con su familia, pero se establece que hay que tener ganas de establecerse allí, porque es un lugar inhóspito. Es un lugar ahí totalmente desaconsejable para vivir, con muchos vientos, mucho ruido, mucho oleaje, pero bueno, no deja de ser un lugar Oye, pero qué bien queda decir, querida familia, os ofrezco un país. Sí, exacto, y entonces lo proclama como su propiedad, se adjudica a sí mismo el título de príncipe, es decir, su Alteza Real, el príncipe rey de Sealand, así se llama, y empezó a introducir mejoras en su país, mejoras en su país, que es mejoras en la plataforma esa de hormigón, claro. Mejoró las carreteras. Crea una constitución, se crea su bandera, su himno nacional. Rebajó los impuestos. Se bajan los impuestos a su familia, en fin, les dará menos propina. Eso seguro. Nada más llega y dice, dólares. A partir de ahora bajan los impuestos. Claro, o sea, crea eso, que en principio pues es muy divertido, es muy graciosilla la cosa, pero que va pasando el tiempo y cuando pasa el tiempo, al final concede pasaportes a personas que apoyaron a Sealand. Es decir, todos aquellos que él se sintió un poco agradecido porque de alguna forma querían ese reconocimiento legal de su minúsculo país, pues empieza a crear pasaportes. Ahí es cuando la lía. Es decir, esos pasaportes empiezan a ver que eso genera una serie de beneficios y en 1978 un grupo de empresarios alemanes y holandeses llegan a la isla para ni más ni menos que secuestrar al hijo del príncipe Roy. O sea, que fomentaron un golpe de Estado. Una especie de golpe de Estado. Al final es liberado, bueno, con unos helicópteros. ¿Qué tipo de películas? Es que esto lo cuentas y dices, sí, es verdad que parece que es una novela de ciencia ficción, pero es que es de película. O sea, secuestran hasta el hijo del príncipe, ¿no? Bueno, al final todo llega un poco a su cauce hasta que se crea este gobierno en el exilio, donde ya digo que está implicado por bastantes personas, entre ellos algún guardia civil español. Y lo más sorprendente, lo más espectacular y bueno, lo más polémico del Principado de Sealand es cuando asesinan al modisto Gianni Versace y se dan cuenta que el asesino tiene un pasaporte de Sealand. Entonces, bueno, es cuando empiezan a tirar un poco de la trama y se dan cuenta de que hay una gran cantidad de pasaportes ilegales en circulación, hasta 150.000 pasaportes. Entonces, lo que hace la familia Bate es que en 1997 revoca todos los pasaportes, incluso los que ellos habían emitido. Y el siguiente paso es vender ahora esta isla, esta especie de microestado, ¿no?, que es una plataforma de hierro y hormigón, porque los problemas que le están dando pues no les compensa, claro, no les compensa, pero fíjate a cuánto lo venden, a 750 millones de Ahora dólares. Lo que sí que pasa... Vale. ¿De dólares? Claro. De euros en principio, lo que pasa es que es a la baja, o sea, yo estuve negociar. hablando, sí, porque es una inmobiliaria española la que lo vende, es una inmobiliaria granadina, entonces yo estuve hablando precisamente con el gerente, porque y digo, esto no será de chiste, ¿no? Dice, no, me confirmó que era verdad, que no lo podían vender porque ellos tampoco son los propietarios legales, no tienen los títulos, que en todo caso sería una cesión de propiedad, pero que bueno, que es una cantidad a la baja y que se puede regatear. Así que si alguien está animado... Pero lo que pasa es que Sealand ha abierto un camino a algo bastante interesante, que sería, además que se empieza a apuntar ya como el verdadero futuro de los estados irreales, que es el que intentan convertirse algunos de ellos en un estado de verdad. Hay un caso muy curioso ahora mismo en promoción en el Caribe. En promoción del Caribe, porque es una construcción inmobiliaria sobre unos cayos. Bueno, hay varias zonas de cayos varias zonas de tierra que realmente, bueno, no son islas, pero son bajíos que no llegan a convertirse en isla, pero que sí tienen la suficiente poca profundidad como para sentar plataformas o pilones de hormigón que permitan una construcción encima. Pues bueno, hay un grupo de millonarios norteamericanos que están intentando construir una nación a la que van a llamar Atlántida, que quieren construir sobre el propio mar Caribe. Entonces, como se hallan aguas internacionales, una vez que tengan una nación grande, quieren crear, son varios centenares de personas, y lo que van a hacer de hecho es una gigantesca urbanización, además adaptada para los huracanes, para las olas o para los cambios del tiempo, y luego en esa gigantesca urbanización con una sólida estructura, crear un estado. Pero es que hay algo más, que es la posibilidad de una isla flotante, como la historia de Julio Verne. Ahora hay un proyecto francés, que en principio empezó por una naviera, que lo que pretende es construir una ciudad flotante. Una especie de gigantesco barco capaz de desplazarse a lo largo del mundo. Esto es curioso porque tiene implicaciones de mucho tipo, desde el proyecto norteamericano de Islas en Movimiento para la defensa del siglo XXI avanzada, es decir, la eliminación de las bases en los países en tierra para
aislarte en lugares autónomos a lo largo del mundo, que pudieran navegar y colocarse donde quisieran, hasta este intento tan curioso de crear realmente la Fridonia famosa del siglo XVIII, no la de Groucho Marx, sino la del siglo XVIII de los intentos de crear una especie de reino utópico en el Índico, en concreto en Madagascar. Que el concepto es el mismo, es decir, tú haces un Estado, te lo fabricas a medida y lo conviertes en tu reino, en tu nación, una vez que tienes población suficiente y capacidad para ejercerlo de manera internacional. Sí, señor. La verdad es que esto va a ser francamente curioso en el futuro, sí. porque imaginaos, en el caso de lo que se pretende hacer en Atlántida, no me acuerdo cómo lo quieren llamar ahora mismo, Atlantis, lo que buscan básicamente es un paraíso de ricos, un lugar aislado del mundo, donde no tengas contacto con nada de alrededor. Y nadie les pueda tocar Exacto. las cuentas. Claro. Las cuentas. Bueno, el caso es que vemos gracias a este monográfico que hay muchísimos microestados, ¿eh? Hay muchísimos. De hecho, hay uno que ya quisieron poner ese nombre, de Nueva Atlántida. ¿Y sabes quién es el que creó este microestado? Ni más ni menos que un hermano de Hemingway, el hermano menor de Ernest Hemingway, llamado Lester Hemingway, en los años 60, finales de los años 60, ya intentó crear su propio estado, que le llamó así New Atlantis. La Nueva Atlántida, yo creo que se inspiró en la obra de Francis Bacon, que se titula así, donde él generó toda una utopía, como bien sabéis, en esta obra. Y bueno, él hizo un proyecto de micronación, una pequeña plataforma de madera en las aguas internacionales de la costa oeste de Jamaica, la llama así, Nueva Atlántida. Y, bueno, era una barcaza, no era más, o sea, era una barcaza donde puso ahí su bandera y dijo, este es mi estado, ¿no? Este es mi estado. De hecho, Hemingway fue ciudadano honorario, fue presidente, pero la estructura fue dañada por las tormentas. Bueno, era un lugar pues muy inestable y acabó siendo objeto de pillaje por pescadores mexicanos, hasta el punto de que en 1973 Hemingway informó que había abandonado Nueva Atlántida para promocionar otra plataforma, ahora mucho más grande, que no sea una simple barcaza, cerca de las Bahamas. Y al nuevo país lo llamó Tierra del Mar. Tampoco tuvo ningún éxito. Pero bueno, hasta gente más o menos conocida... fijaron las bases, por ejemplo, dentro de los 34 estados inexistentes que yo tengo, vamos en mi lista, hay dos que son exactamente así, que son Abaco en Bahamas y Crown Spas en Jamaica, que son microislas, que alguien las ha declarado independientes, situadas en los límites del área de soberanía tradicional. Son lugares que hay miles de islas, donde es muy difícil tampoco, si tú tampoco llamas la atención demasiado y lo utilizas con estos fines, pues acaban apareciendo micropaisitos de este tipo. La verdad es que algunos de los emporios turísticos del mundo, aunque sostengan soberanía reconocida, no sean tan problemáticos, por ejemplo San Bartolomé, que es una de las islas de hiperlujo del mundo, dividida entre Holanda y Francia, pues bueno, pues realmente no deja de ser eso, una pequeña roca a la que hay que llevar hasta el agua. Bueno, pues ya sabéis que más o menos tenemos 202 países oficiales, si no se ha identificado alguien esta semana pasada, porque llevamos un ritmo. Bueno, pues, ha crecido muchísimo, ¿eh? Y además ha crecido todo así, en microislas. Sí, tenemos unos 202 y 34 que no existen. De ¿eh? los cuales 6 de ellos ni siquiera tienen tierra reconocida, es decir, no se ubican en un lugar geográfico. Por ejemplo, uno de ellos, te lo digo porque aunque sé que quiere ser caballero del orden del Imperio Británico, como alternativa no está mal. Y es que el reino de Landred tiene disponible actualmente, pues bueno, el puesto de monarca. Dice en internet, en su página, que está disponible para el primer solicitante cualificado. Que no se sabe muy bien qué consiste, pero supongo que es en la pasta. Sí, ¿es el reino de? Landred. Que por si lo sabes, dice también en internet que no tiene ciudadanos, pero tiene un jefe de Estado, que esté vacante, una constitución y un gobierno. Lo único que no tiene es tierra. Y si no, en la República de Lomar. En la República de Lomar, que es una república que por no tiene ni presidente, dice que el cual será elegido democráticamente cuando la población supere los 20.000 habitantes. Ahora tiene unos 15.000. Así que cuando tenga 20.000 harán un sufragio y a ver qué pasa. Así que dónde está el de Lomar, por si me interesa? La de Lomar, bueno, esa sí que es virtual, esa no tiene territorio. No tiene territorio alguno ni ganas de tenerlo. Es como Mingovia. Pero dicen que tienen eso, casi unos 13.000 habitantes de momento de 80 países distintos. Inscritos. Bueno, pues acójase cada uno lo que más le convenga, tanto a los ficticios como a los que ya existen, porque también algunos de los que existen... Sí, también son de chiste. Sí, y otros vamos camino de ello. Bueno, algunos incluso reconocen a los que no existen, imagínate cómo son. Bueno, toma, Carlos, para ti esta patente de corso del reino de Mingovia... Qué bien, gracias. Ya puedes ir con ello. Ya me sentía yo mal como pirata, pero con esto es otra cosa. Toma patente ya estoy corso. oficializado. Ya puedes acometer barcos enemigos. Y para ti, Jesús, a ver. te vamos a dar, como miembro que eres... Gran miembro. A ver, sorpréndeme. Te voy a dar un título de monarca, del reino de los eunucos, que esto es una maravilla. Aquí puedes tocar la flauta sin ningún problema. Ya, pero si no flota no me interesa.